Los conflictos en Europa Oriental, estamos pensando en la Federación Rusa, en Ucrania, en Bielorrusia, se presentan como enfrentamientos entre los diversos nacionalismos que existen en la actualidad o existieron históricamente. El análisis no es sencillo, porque durante muchos siglos han existido sucesivas guerras, se crearon, eliminaron o modificaron las fronteras. Muchos límites nacionales se redibujaron y un cierto número de poblaciones fueron trasplantadas de un territorio a otro, agregando elementos de confusión, a menudo conflictivos, a cualquier interpretación geopolítica que se intente. En ese ambiente político inestable se desarrollaron las principales naciones y culturas eslavas orientales que ocupan una extensa región que podemos denominar ruso-ucraniana y que están ocupadas por los estados actuales de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Las respectivas áreas de influencia también sufrieron importantes peripecias histórico-culturales y políticas. Sobre ellas nos referiremos más adelante. Pero antes detengámonos en la geografía física de la macrorregión ruso-ucraniana a que nos referíamos. Como sucede en otras regiones del mundo, la geografía siempre introduce complejidades a los análisis e interpretaciones. En resumen, este territorio europeo oriental a que nos referimos, geomorfológicamente, es un relieve suavemente ondulado o llano que desciende de mesetas de baja altura, tal como las colinas llamadas de Valdai. Allí nacen los dos grandes ríos de esa región, el río Dnieper y el río Volga, cuyos valles tienden a dirigirse hacia el sur para desembocar en los dos grandes mares meridionales, el Mar Negro, con una salida muy angosta en el estrecho de Bósforo al mar Mediterráneo, y el Mar Caspio, que es un mar cerrado, o sea, endorreico, sin ninguna salida natural a los grandes océanos. A estas dos grandes cuencas se agrega el sistema del río Don, que también fluye de norte a sur para desembocar en el mar de Azov, que a su vez es una especie de bahía del propio Mar Negro. Vale la pena agregar que estos tres ríos han sido artificialmente conectados entre sí con canales desde tiempos muy antiguos y que a su vez las cuencas fluviales septentrionales contiguas al mar Báltico, caso de el río Neva, que fluye hacia el Golfo de Finlandia y al mar Báltico, a orilla del cual está la ciudad de San Petersburgo, y el río Vik, que comunica el lago Onega con el mar Blanco al norte, y que también han sido comunicadas a través de canales y lagos estratégicos, formando un vasto sistema hidrográfico que permite navegar desde los mares del sur, como el Mar Negro, el Caspio y aún el Mediterráneo, hasta el mar Báltico y el mar Blanco, que forma parte del océano Ártico. Estas conexiones hidrográficas se desarrollaron muy tempranamente, hace varios siglos, e influyeron fuertemente en el desarrollo geopolítico y cultura de la región ruso-ucraniana, incluyendo sus vinculaciones con las sociedades vikingas de Escandinavia. Por lo anterior, resulta difícil definir desde el punto de vista de la geografía humana y la historia cuáles han sido y son los límites reales entre la sociedad ucraniana y la sociedad rusa, y también las fronteras efectivas entre los estados constitutivos en esa región, en particular el estado ucraniano actual y la Federación Rusa. Por ejemplo, en lo que se denomina Ucrania antes de la guerra, el porcentaje de personas que hablaban ruso como primera lengua era más del 30%, y en algunas provincias de Ucrania, como en el Donbass, el ruso era y aún es el idioma predominante. El primer reino ruso se formó en el año 882 a orillas del río Dnieper en la ciudad de Kiev, que desde el año 1918 y luego confirmado en 1933 pasó a ser la capital de Ucrania, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. La Rus de Kiev, el imperio o reino de Kiev, se convirtió en el reino más grande y poderoso de Europa en los siglos X y XI, pero gradualmente se desintegró en potencias regionales rivales antes de ser destruido por los mongoles en el siglo XIII. Luego la zona fue disputada, dividida y gobernada por una variedad de potencias externas durante los siguientes 600 años.
incluido el Gran Ducado de Lituania, el Reino de Polonia, la Mancomunidad de Polonia-Lituania, el Imperio Austríaco, el Imperio Otomano y el Zarato de Rusia. Otro elemento histórico que complejiza la situación es que varias ciudades importantes del área cultural ruso-ucraniana, incluyendo la propia ciudad de Kiev, así como la ciudad de Novgorod, y una importante ciudad que se encuentra a unos 180 kilómetros al sur de San Petersburgo, fueron fundadas por los vikingos. Esto nos trae a consideración el papel de los escandinavos, particularmente los vikingos, conocidos en Europa del Este como varegos, tuvieron en el desarrollo cultural y político de los estados eslavos orientales, como Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Este rol fue fundamental en la fundación y desarrollo de las primeras ciudades y dinastías rusas, así como en la consolidación de rutas comerciales que conectaron el mar Báltico con el mar Caspio. A continuación se explica su influencia en la fundación de ciudades como Kiev, Moscú y la propia San Petersburgo, así como su impacto en el comercio fluvial y el legado étnico y cultural en el pueblo ruso. Los vikingos, conocidos como varegos en las crónicas eslavas, comenzaron a explorar y establecerse en las tierras de Europa del Este a partir del siglo VIII. Su presencia fue crucial en la formación de los primeros estados eslavos orientales. Los varegos, liderados por figuras como Oleg de Novgorod, jugaron un papel clave en la formación y consolidación de la ciudad de Kiev, en el desarrollo y fortalecimiento cultural y político de las sociedades eslavas del norte y del centro de la región ruso-ucraniana. Según la crónica de Néstor, un texto medieval ruso, Oleg conquistó Kiev en el año 882 y la convirtió en la capital de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo oriental organizado. Los varegos se mezclaron con las élites eslavas locales, dando origen a una dinastía gobernante que perduró siglos. Antes de Kiev, los varegos ya habían establecido una presencia significativa en la ciudad de Novgorod, una ciudad clave en el norte de la Rusia actual. Según la tradición, el líder varego Rurik fue invitado por las tribus eslavas y finesas para gobernar y establecer orden en la región alrededor del año 862. Rurik es considerado el fundador de la dinastía rúrica que gobernó Rusia hasta el siglo XVI. Aunque Moscú no fue fundada directamente por los varegos, su surgimiento como ciudad importante ocurrió bajo la influencia de los estados eslavos orientales que los varegos ayudaron a consolidar. Moscú comenzó como un pequeño asentamiento en el siglo XII y creció en importancia bajo el principado de Vladimir Suzdal, un territorio que formaba parte de la herencia política de la Rus de Kiev. La ciudad de San Petersburgo, importante ciudad en el norte de Rusia, fue fundada mucho más tarde, en 1703 por el zar Pedro el Grande, y no tiene una conexión directa con los vikingos. Sin embargo, su ubicación en el mar Báltico refleja la importancia histórica de esta región como punto de contacto entre Escandinavia y Rusia. Los varegos establecieron una red de rutas comerciales que conectaban el mar Báltico con el mar Caspio y el mar Negro, utilizando los ríos de Europa del Este como principales vías de transporte. Estas rutas fueron esenciales para el desarrollo económico y cultural de la región. La ruta conectaba el mar Báltico con el mar Negro, pasando por los ríos Dnieper y Voljov. Los varegos transportaban bienes como ámbar, pieles, miel y esclavos hacia el Imperio Bizantino, donde intercambiaban estos productos por seda, especias, vino y otros artículos de lujo. Otra ruta importante seguía el río Volga hasta el mar Caspio, conectando con los mercados del mundo islámico. Los varegos comerciaban con plata, seda y especies provenientes de Persia y Asia Central. Estas rutas no solo facilitaron el comercio, sino que también permitieron el intercambio cultural y religioso entre los pueblos eslavos, escandinavos, bizantinos y musulmanes. Por eso la herencia de los varegos, o de los escandinavos, en la formación del pueblo ruso fue significativa, aunque su impacto étnico se diluyó con el tiempo debido a la mezcla con las poblaciones eslavas locales. Los varegos eran una minoría entre las poblaciones eslavas, por lo que su influencia genética directa en el pueblo ruso fue limitada. Sin embargo, su legado se mantuvo en las élites gobernantes y en algunas tradiciones culturales. La conclusión es que la nacionalidad rusa, así como la nacionalidad ucraniana, en sus orígenes estuvieron
profundamente influidas por la presencia escandinava proveniente del norte, vikingos o varegos como se les llamaba, que desempeñaron un papel crucial en la fundación de las primeras ciudades rusas, por ejemplo Kiev y Novgorod, y también en el establecimiento de las dinastías gobernantes que dieron forma a la historia temprana de Rusia. Su control de las rutas comerciales fluviales conectó el Báltico con el Caspio y con el Mar Negro. En esas condiciones se fue formando la nacionalidad rusa entre los eslavos, que es la población dominante, y la presencia de las élites escandinavas, varegas, en los primeros años de la formación de los estados, los reinos y las nacionalidades. La nacionalidad rusa, así como la ucraniana, se formaron como una unidad más o menos homogénea que terminó formando los estados que conocemos todos, que son Ucrania, Bielorrusia y Rusia, que estuvieron unidos como una sola unidad política durante el tiempo de la Unión Soviética y se dividieron nuevamente cuando la Unión Soviética se disolvió. Actualmente esos estados existen como países independientes, pero no hay que pensar que se terminó la evolución histórica y geopolítica de esta región. La sociedad rusa sigue siendo la más importante tanto en superficie como en población. Ucrania es una variante de la cultura rusa, muy parecida desde el punto idiomático y cultural, y que fue incorporada a la Unión Soviética y que en esos tiempos no tenía real diferenciación porque las fronteras no existían verdaderamente entre Rusia y Ucrania, y Bielorrusia. Después las cosas cambiaron en el momento que las 14 repúblicas de la Unión Soviética adquirieron su independencia, algunas de las cuales se aliaron con Rusia y son ahora aliados como Bielorrusia, otras se separaron como los países bálticos, Estonia, Latvia y Lituania, mientras que Ucrania no solo se separó, sino que generó los conflictos que todos conocemos, que a partir del 2014 terminaron en el enfrentamiento con las minorías rusas que existían en Ucrania y más tarde con la propia Rusia, en el momento de que se desarrolló la invasión rusa a Ucrania, que todavía continúa en esa guerra que ha causado tantos muertos de ambos lados, en particularmente de Ucrania, cuyas ciudades han sido afectadas, algunas de ellas destruidas por esta guerra, y afectando no solo los intereses sociales, culturales y políticos y humanos, y los derechos humanos de las poblaciones ucranianas, sino también las relaciones de amistad, muchas veces familiares, entre estas dos sociedades tan similares. La situación actual parece evolucionar hacia una terminación de la guerra y hacia la división de Ucrania, que terminará siendo un país más pequeño. Una parte de las provincias probablemente se incorporen a Rusia, ya están incorporadas a esta altura, y el resto quedará como país independiente, separado de la Federación Rusa, más vinculado a las asociaciones europeas como la Unión Europea y la OTAN. Pero este es otro tema que todavía no se definió y continuaremos desarrollando en un próximo video.